Imaginemos por un momento que inventamos un producto absolutamente perfecto. Un avance tecnológico de estos que son, digamos, revolucionarios. Ujú. El típico producto estrella. Exacto. Algo que funciona a las mil maravillas, con una ingeniería impecable y que además resuelve un problema cotidiano real. Lo lanzamos al mercado con toda la ilusión del mundo y Y fracasa estrepitosamente. un desastre absoluto. O sea, un fracaso monumental. Pues hoy, en esta inversión analítica, vamos a descubrir por qué el talento puro, la brillantez técnica y, digamos, el esfuerzo masivo a menudo nos llevan directos a estrellarnos. Claro, sobre todo si nos negamos a mostrar algo que vamos a llamar las costuras de la excelencia. Me encanta ese término. Porque, a ver, este es un tema vital que choca de frente con la cultura en la que estamos inmersos todos, ¿verdad? Totalmente. Es que vivimos completamente obsesionados con la ilusión de la perfección sin esfuerzo. Quienes nos escuchan seguro que lo han notado. Queremos creer, o casi necesitamos creer, que el talento excepcional es una línea recta y pulcra. Sí, sí, sí. Como que la gente brillante simplemente se despierta por la mañana, se toma su café y hace magia sin despeinarse. Exacto. Nos resulta súper reconfortante pensar que las piezas del éxito simplemente encajan por arte de magia, sin sudar la camiseta. Pero claro, cuando rascas un poco la superficie y conectas mundos que a priori parece que no tienen absolutamente nada en común, quiero decir, desde los despachos de las grandes corporaciones y los banquillos del deporte de élite, hasta, Hasta el mismísimo estudio de pintura de Leonardo da Vinci, que también lo veremos hoy. eso es, pues te das cuenta de que esa línea recta es una gran mentira. En realidad estamos ante un garabato caótico, lleno de borrones y callejones sin salida. Mm. Así que nuestra misión, en el análisis a fondo que nos ocupa hoy, es entender por qué intentar parecer siempre perfectos y ocultar nuestro proceso es, paradójicamente, la trampa que nos impide alcanzar la excelencia real. Es que es un viaje de desaprendizaje, de verdad, porque premiar únicamente la superficie pulida nos ha vuelto completamente ciegos a cómo operan realmente las mentes que transforman su entorno. No se trata solamente de analizar técnicas de trabajo. Claro, va mucho más allá. Sí, se trata de cuestionar profundamente cómo nos relacionamos con la verdad de lo que hacemos a diario. Vale, vamos a desgranar esto, porque el punto de partida rompe bastantes esquemas. Simon Sinek plantea una distinción que, a ver, si la escuchas rápido, parece el típico consejo sobre ser humilde. ¿Ya el típico sé modesto? Eso es, pero en el fondo es una radiografía brutal de cómo operamos. Sinek contrasta la figura del experto con la del genio. Y dice que el experto es aquel que, cuando ocurre una chispa de brillantez accidental en su trabajo, se atribuye todo el mérito. Se pone la medalla directamente. Se pone la medalla, exacto. Dice algo como, sí, claro, lo tenía todo planeado desde el principio. ¡Ostras, qué típico! ¿Verdad que sí? Y el genio, en cambio, admite el accidente. Dice, vaya, esto ha sido un golpe de suerte tremendo. Y además, agradece abiertamente la ayuda de los demás. Claro, y lo que hace Sinek ahí es mover el foco de la competencia técnica a algo mucho más profundo, que es la honestidad intelectual. Ujú. O sea, la diferencia fundamental no radica en quién tiene un currículo más brillante o más habilidades técnicas. Radica en su relación con la realidad. ¿Cómo en su relación con la realidad? A ver, explícame eso. Pues que el experto que describe Sinek se dedica básicamente a actuar la competencia. Invierte muchísima energía en ocultar todo el andamiaje, esconde a los asistentes, barre los accidentes debajo de la alfombra. Para presentar al mundo una superficie perfectamente lisa y brillante. Exacto. Mientras que el genio, por el contrario, sabe que la realidad es desordenada, caótica y profundamente colaborativa. Y lo más importante de todo, no tiene miedo de que los demás lo vean. Ostras, es como... A ver, es como cuando vemos el uso que se le da a las redes sociales, pero aplicado a la vida profesional, ¿sabes? Totalmente. El famoso postureo laboral. Sí, sí, esa actitud de experto me recuerda muchísimo a ponerle un filtro estético a nuestra carrera. Queremos mostrar la foto perfecta de un plato de estrella Michelin, ahí súper bien iluminado, con un emplatado precioso. Ujú, la foto de revista. Eso es, pero ocultamos deliberadamente el caos absoluto de la cocina. Las sartenes quemadas, los gritos de estrés y a la docena de pinches que hicieron falta para que esa obra de arte llegara a la mesa. Claro. Queremos que el mundo piense que nacimos con el plato ya preparado en las manos. Y el peligro enorme de ese filtro es que acabas creyéndotelo tú mismo. O sea, terminas gestionando las percepciones en lugar de gestionar el trabajo real. Ya ves, qué trampa.
Y además, a la larga, es una estrategia completamente inútil. Hay una cita de Ralph Waldo Emerson que resume esta farsa de forma lapidaria. Dice algo así como: lo que haces habla tan alto que no puedo escuchar lo que dices. Qué buena cita, madre mía. Es brutal, porque por mucho que el experto intente reclamar esa genialidad solitaria a través de su discurso superpulido, el resultado final, la integridad de la obra o del producto, terminará revelando cómo fue creado realmente. Claro, porque la falta de cimientos siempre sale a la luz al final. Siempre, tarde o temprano. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, a ver, si decimos que ocultar el esfuerzo y vender solo la perfección pulida es un error monumental, el instinto natural sería irnos al extremo opuesto. O sea, aplaudir el sudor sin más. Exacto. Podríamos pensar en plan, estupendo. Entonces lo que hay que hacer es aplaudir el simple hecho de intentarlo, premiar el sudor por encima de todo y ya está. Pero resulta que no. No, para nada. Y ahí radica una de las mayores confusiones de nuestra época, yo creo. George Ravelink desmonta esta idea con una imagen que es fantástica. Sí, la metáfora del carpintero. Ravelink nos sitúa a pie de obra. Imaginemos a un maestro carpintero y a su aprendiz. Ambos llegan a la construcción cada mañana a las 7 en punto, con su cinturón de herramientas lleno y dispuestos a trabajar. Con un freo que pela, seguro. Segurísimo. Pero el tema es que a ninguno de los dos se le evalúa por el tremendo esfuerzo de madrugar, pasar frío y aparecer allí con las herramientas. Claro, no les dan un trofeo por presentarse. Exacto. Se les evalúa única y exclusivamente por la casa que construyen. Ravelink argumenta que el trabajo duro, la persistencia y el esfuerzo no son méritos excepcionales por los que debamos esperar una medalla. Son, digamos, un requisito mínimo, indispensable. Son el suelo sobre el que pisamos, no el techo al que aspiramos. Qué gran forma de verlo. Lo cual conecta perfectamente con un artículo de Adam Grant en The New York Times que pone el dedo en la llaga de este mismo fenómeno. Ah, sí, la historia de los estudiantes. Esa misma. Grant contaba que tras 20 años dando clases en la universidad, se encontraba cada vez con más frecuencia a estudiantes que le exigían mejores notas. ¿Y por qué? Pues simplemente por la cantidad de esfuerzo que habían invertido en un trabajo. O sea, independientemente de si el ensayo final era una maravilla o un desastre. Exactamente. Y la respuesta de Grant era súper tajante. Les decía, las notas altas son para la excelencia, no para la perseverancia. Es decir, la excelencia es el cuadro terminado, no la cantidad de horas que te pasaste sudando frente a un lienzo en blanco. Es dura esa respuesta, ¿eh? Y por eso mismo quiero hacer de abogado del diablo un momento, porque sé que esto puede generar bastante fricción. A ver, decir que el esfuerzo no es suficiente, ¿no resulta un poco duro para quienes nos escuchan hoy? Puede sonar duro, sí. Porque, quiero decir, ¿qué pasa entonces con todo el valor que nuestra sociedad le da a la cultura del esfuerzo y del trabajo duro? ¿No corremos el gran riesgo de desmotivar a la gente si el mensaje que se llevan es que sus horas de sacrificio no valen absolutamente nada si el resultado no es una obra maestra? Lo fascinante aquí es que si analizamos a fondo lo que proponen estos autores, en ningún momento están descartando o menospreciando el esfuerzo en sí. Vale, menos mal. Sí, lo que están haciendo es clarificar su propósito real, que es algo muy distinto. El esfuerzo que no se transforma en algo tangible, ya sea una mejora en un producto, una decisión vital importante o un aprendizaje real, permanece invisible. Invisible en el sentido de que no impacta en nada, claro. Exacto, invisible en el único registro que verdaderamente importa, que es el impacto en la realidad. El estudiante que exige un sobresaliente solo por haber trasnochado está cometiendo exactamente el mismo error que el experto de Sinek que reclama el mérito de un accidente. Ostras, es verdad. Las dos caras de la misma moneda. Eso es. Ambos están elevando la apariencia del rendimiento, ya sea el mirad qué ocupado estoy y cuánto me esfuerzo, o el mirad qué listo soy. Elevan eso por encima de la sustancia real. El esfuerzo es el vehículo indispensable, sí, pero no es el destino. Tiene muchísimo sentido visto así. Es como si el esfuerzo fuera el combustible de un coche. Puedes tener el depósito lleno a rebosar, pero si no enciendes el motor, no metes las marchas y no diriges el volante hacia alguna parte, ese combustible por sí solo no te sirve de nada. Simplemente se evapora ahí parado. Tal cual. Entonces, una vez establecido que el esfuerzo debe estar bien canalizado para generar resultados excelentes, la gran pregunta es, ¿por qué fracasamos en el intento? Esa es la gran pregunta. Y lo que revelan las fuentes es que rara vez fracasamos por un colapso dramático o una explosión repentina en plan película. El fracaso es una desviación lenta, casi imperceptible.
Sí, y para entender esa desviación lenta, la filosofía deportiva nos da una de las herramientas más precisas. Hay un concepto del entrenador de fútbol americano Tony Dungy que adaptó de su asistente Joe Marciano que lo describe a la perfección. Sí, la muerte por centímetros. Exacto, la death by inches. Dungy explica que el verdadero peligro no aparece cuando un equipo juega mal o está en crisis, sino cuando está en la cima, ganando partidos de forma cómoda. Claro, cuando te relajas. Eso es. En ese estado de confort, los entrenadores empiezan a dejar pasar pequeños errores. Un jugador llega un minuto tarde a la reunión, alguien no hace el estiramiento completo, otro acorta un poco una ruta en el entrenamiento. Cositas que parecen minucias sin ninguna importancia. Totalmente. Pero, de repente, semanas después, el equipo entra en una racha desastrosa de derrotas y nadie en la directiva entiende por qué. ¿Ya? Y la realidad es que el desastre no llegó de golpe el domingo en el partido. Se acumuló centímetro a centímetro durante los entrenamientos. Es la famosísima metáfora de la deriva de los 5 grados. Ujú. Cuéntanos esa. Pues que nadie se sale de su camino de forma drástica. O sea, levantándose un martes por la mañana y diciendo, bueno, hoy voy a arruinar mi carrera profesional por completo. No funciona así. Sería absurdo. Hacemos una pequeña concesión en una zona gris, luego otra cosita al día siguiente que pensamos que, no es para tanto. Hay una imagen brutal que cita Dungy, que se le atribuye a Martín Lutero. Ah, la de los pájaros. Sí, dice que la tentación, o el error, es como un bando de pájaros revoloteando sobre tu cabeza. El peligro real no es que el primer pájaro vuele cerca de ti. Claro, eso es inevitable. El peligro mortal es dejar que se posen y empiecen a construir un nido en tu pelo. Qué imagen tan gráfica y tan real. Esa es la clave, evitar que construyan el nido. Y para combatir esto, Dungy recurre a una sabiduría muy antigua, citando Proverbios 4, versículos 14 y 15, que en esencia dicta: no pienses en ello, aléjate y sigue moviéndote. Aléjate y sigue moviéndote. ¡Qué pragmático! Fíjate que no está pidiendo una resistencia heroica ante dilemas morales gigantescos que cambian el mundo. Lo que exige es algo mucho más mundano, pero infinitamente más difícil de sostener en el tiempo. Que es la atención constante. Exacto. Una atención sostenida a lo pequeño. Es exactamente la misma disciplina silenciosa que necesita el maestro carpintero del que hablábamos antes para no permitir que sus estándares de calidad bajen ni siquiera un milímetro, día tras día. Si lo pensamos con una analogía de navegación marítima, se ve clarísimo el peligro de esto. Imaginemos un barco mercante enorme saliendo del puerto. El mar sigue siendo el mar, ¿sabes? Claro, no notas nada raro. Parece un error totalmente insignificante. Pero semanas después, en alta mar, ese pequeñísimo desvío constante, sostenido en el tiempo, hace que el barco acabe atracando en un continente completamente distinto al que se dirigía originalmente. Madre mía, ¿ya ves? Y si volvemos a la idea de Simon Sinek, asumir el mérito de algo accidental, esa mentira egocéntrica del experto, es precisamente ese primer desvío de 5 grados. Totalmente de acuerdo. No parece un crimen atroz, incluso se siente como un inofensivo exceso de confianza en una reunión, pero es el inicio de la costumbre de gestionar las percepciones en lugar de abrazar la verdad. Y cuidado, porque esta deriva invisible, esta muerte por centímetros, no es solo un problema de fallos morales internos que te afecten a ti solo. A menudo, esa misma actitud egocéntrica hace que nos volvamos completamente ciegos al ecosistema externo en el que operamos. Claro, dejas de ver lo que te rodea. Cuando crees que no necesitas a nadie, literalmente dejas de mirar tu entorno. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente cuando salimos de la esfera del desarrollo personal y entramos de lleno en el mundo implacable de la innovación y los negocios corporativos? Pues que los batacazos son monumentales. Retomemos la historia de la que hablábamos justo al principio de todo. Seth Godin documenta el caso de la marca de neumáticos Michelin que ilustra esto a la perfección. El caso de Michelin es un estudio de ceguera sistémica fascinante. A ver, desarrollaron un neumático antipinchazos, el sistema PAX. Desde el punto de vista de la ingeniería, era una genialidad pura. Un avance genuino que aportaba un valor enorme al conductor. O sea, el producto perfecto que decíamos antes. Exacto. Pero el proyecto fue un fracaso comercial estrepitoso. Y no fracasó porque el producto tuviera fallos, sino porque Michelin ignoró por completo a los talleres, a los mecánicos independientes y a las pequeñas estaciones de reparación. ¡Ostras!
toda esta inmensa red de profesionales necesitaba comprar equipos nuevos y carísimos y recibir formación muy específica para poder arreglar esos neumáticos nuevos. ¿Y qué ocurrió? Pues me lo imagino, que los clientes compraban los coches con esos neumáticos maravillosos, pinchaban un día cualquiera ¿Sí? y descubrían que nadie en 100 kilómetros a la redonda se los podía arreglar. Tela, ¿eh? Y acababan exigiendo, súper enfadados, que les pusieran neumáticos convencionales de toda la vida. Michelin estaba tan, pero tan enamorada de su producto estrella que fue incapaz de ver el ecosistema que lo sostenía. Tela, ¿eh? Godin lo resume diciendo que trabajar a favor del sistema es como tener a tu disposición a un asistente experto e incansable. Pero intentar trabajar ignorando o yendo en contra del sistema es como tener a un vándalo saboteándote constantemente. Es una analogía perfecta. Lo cual me lleva a plantear una pregunta analítica crucial. Si rascamos en la psicología detrás de este desastre empresarial, ¿cómo se relaciona exactamente esta ceguera corporativa de un gigante como Michelin con la actitud del experto individual del que hablaba Simon Sinek al principio de nuestro análisis? Si conectamos esto con la perspectiva general, vemos que la raíz del problema es idéntica, es la misma, cuando estás tan obsesionado con parecer un genio solitario, o en el caso de una empresa, con tener el producto perfecto y revolucionario, literalmente dejas de mirar a tu alrededor. Solo te miras al espejo, ¿no? Eso es. El experto de Sinek aísla su resultado de la inmensa red de colaboradores que lo ha hecho posible. Michelin aisló su neumático de la red de mecánicos. Falla en ambos casos el reconocimiento del andamiaje. ¿Y el genio, en cambio, qué hace? El genio practica el pensamiento sistémico. Agradece a los demás y admite los accidentes porque entiende profundamente que los resultados nunca, jamás se producen en el vacío. Ujú. Para usar una imagen visual, digamos que el experto solo mira su propia tabla de surf y se maravilla de lo bonita y brillante que es. Sí. Mientras que el genio mira las olas, estudia las corrientes y sabe que por muy buena que sea su tabla de surf, no puede atribuirse el mérito de haber inventado el océano. ¡Qué barbaridad de imagen! Es verdad, es imposible atribuirse el mérito del océano. Ahora bien, para aterrizar todos estos conceptos que igual suenan un poco abstractos, A ver. me refiero al reconocimiento humilde del sistema, el esfuerzo invisible que no exige aplausos constantes y esa atención milimétrica para evitar la traicionera deriva de 5 grados. Vale, sí. Pues para visualizar todo esto junto, vamos a viajar en el tiempo. Vamos a observar de cerca a quien probablemente encarne mejor que nadie la figura del verdadero genio en toda la historia de la humanidad. Hablamos de él, Leonardo da Vinci, por supuesto. Hablamos de Da Vinci, sí, analizado a través de la perspicaz mirada del autor Robert Greene. Sumergirse en la forma de trabajar de Da Vinci es encontrar el puente perfecto que reconcilia todo lo que hemos estado discutiendo hasta ahora. Ujú. Cuando Da Vinci se propuso revolucionar la pintura, buscando capturar un nivel de vida, profundidad y emoción que era totalmente inédito en su época, no lo logró sentándose a esperar a que una musa mágica le susurrara al oído, Claro que no. ni tampoco trabajando simplemente más horas de la misma forma que sus contemporáneos. Lo logró trabajando de forma radicalmente diferente. ¿Cómo de diferente? Pues Green detalla cómo Da Vinci dedicaba cientos y cientos de páginas en sus cuadernos privados a estudiar obsesivamente cosas como las gradaciones exactas de la luz, el comportamiento físico de las sombras y la geometría de los sólidos. O sea, horas y horas, semanas enteras de su vida, obsesionado con entender matemáticamente cómo caía el pliegue de una tela sobre una rodilla, Exacto. o cómo se estructuraban los patrones del cabello humano cuando lo mueve el viento. Es alucinante. Es una locura de trabajo. Y la paradoja maravillosa de todo esto es que, cuando hoy en día te pones delante de una de sus obras maestras en cualquier museo, no ves en absoluto ese esfuerzo monumental. Todo ese andamiaje geométrico y matemático se vuelve completamente invisible a los ojos del espectador. Es cierto, no ves los cálculos. No, lo que percibes es vida pura. Es una realidad latiendo ahí mismo en el lienzo. Greene extrae una lección potentísima de este proceso. Y es que sumergirse de esa manera tan bestia en los detalles profundos es la única forma de combatir la tendencia perezosa de nuestro cerebro a generalizar las cosas. Ujú. Y es lo que verdaderamente nos ancla a la realidad. Exactamente, porque la generalización es la enemiga íntima de la excelencia. Y fíjate en un contraste vital aquí. Da Vinci no llenaba todos esos inmensos cuadernos de bocetos para luego ir paseándose por Florencia enseñándolos a todo el mundo. En plan, mirad qué duro trabajo.
Exacto, para demostrar lo mucho que se esforzaba. A diferencia de los estudiantes universitarios de Adam Grant, que exigían su nota por las horas invertidas, el inmenso y agotador esfuerzo de Da Vinci estaba única y exclusivamente al servicio del resultado final. Qué gran diferencia, sí. El experto del que venimos hablando suele aprender una regla general, un truco aparente, y luego lo presenta al mundo envuelto en papel de regalo caro como si fuera la cima de la maestría. Ya. Pero el genio real profundiza hasta obsesionarse, encuentra la verdad desnuda en los detalles más ínfimos y luego deja que la obra final soporte todo el peso de su genialidad sin ninguna necesidad de ir anunciándolo con un megáfono por la calle. Totalmente. Y esto es exactamente igual que la diferencia que notas al ver la actuación de un actor verdaderamente magistral frente a uno, bueno, mediocre. A ver, explícame eso. Tienes al actor que simplemente memoriza el guión, se pone el vestuario del personaje, sale al escenario y recita el texto con muy buena dicción. ¿Vale? Eso es la generalización, ese es el experto haciendo su trabajo técnico de forma pulida. Sí, cumple y ya está. Y luego tienes al actor de método, que se sumerge tan profundamente en la psicología, en los traumas pasados, en los pequeños tics y en la historia no escrita del personaje, que llega un punto en que, cuando se enciende la cámara, el actor desaparece por completo. Ostras, ¿es verdad? Ya no lo ves. Ya no ves al profesional trabajando, solo queda la emoción cruda del personaje. Ese detalle invisible, esa inversión total que oculta el esfuerzo inmenso que hay detrás, es el genio operando. Pero, a ver, no nos engañemos pensando que llegar a ese nivel de inversión y desaparición del ego es un don místico que te cae del cielo un día. No, claro. Da Vinci no dependía de la magia. Dependía de una disciplina y una curiosidad que eran casi aterradoras, además de tener un objetivo vital clarísimo. Y eso nos obliga, queramos o no, a mirar hacia nuestra propia dimensión personal. Claro, porque alabar a Da Vinci desde el sofá es facilísimo, pero la pregunta ineludible que nos surge es, ¿cómo podemos el resto de los mortales, en nuestra rutina diaria, mantener ese nivel de rumbo y honestidad frente a la constante tentación de dejarnos llevar por esa cómoda deriva de los 5 grados? Ya. Porque cuesta, ¿eh? Y para responder a esto, debemos adentrarnos en la idea que propone Erwan Le Corre sobre la necesidad vital de establecer lo que él llama un pacto personal, o un covenant en inglés. Le Corre argumenta, y con mucha razón, que es absolutamente imprescindible tener un sistema de valores sólido, una moralidad personal innegociable o un pacto íntimo con uno mismo. ¿Y por qué es tan vital ese pacto? Porque sin ese pacto previo, sin haber establecido un norte verdadero, inamovible, los pequeños compromisos, las mentirijillas profesionales y las desviaciones morales no tienen un punto fijo del cual alejarse. Ah, claro. Si no tienes ni idea de a dónde te diriges ni qué principios te sostienen, una desviación de 5 grados en tu brújula no significa absolutamente nada para ti. ¿No lo notas? Y precisamente por eso dejamos pasar esos pequeños centímetros de los que hablaba Danji, ¿no? Eso es. Los dejas pasar hasta que un día te das cuenta de que estás completamente perdido y eres incapaz de reconocer el trabajo que tú mismo haces. Qué fuerte. Y al pensar en la fuerza que hace falta para mantener ese pacto personal, me viene a la mente la cita de la escritora Isabel Allende que se menciona en los textos que estamos analizando hoy. Es preciosa esa cita. Lo es. Ella nos recuerda que todos llevamos dentro una reserva insospechada de fuerza, un pozo de resistencia que emerge precisamente cuando la vida o nuestro propio trabajo nos pone verdaderamente a prueba. Es una fuerza que se nutre directamente de ese pacto del que hablábamos. El libro La magia de pensar en grande, que también repasamos hoy, lo pone en términos aún más crudos y viscerales, fíjate. Sí, nos insta a negarnos rotundamente a confundir el simple hecho biológico de vivir con la mera acción de no morir. Eso es brutal. Nos lanza el reto de que es infinitamente mejor, más noble y mucho más útil desgastarse por el uso constante que oxidarse lentamente por la inactividad en un rincón seguro. Es un manifiesto vital en toda regla. Y la figura de John Quincy Adams lo complementa a la perfección, cuando afirma que la verdadera grandeza consiste en inspirar a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y a ser más. Inspirar a otros, sí. Pero, y aquí reside la conexión con todo lo anterior,
Inspiramos demostrando esa grandeza de forma continua y silenciosa en los pequeños detalles. En las acciones tangibles. Exacto, no reclamándola a gritos desde un pedestal o atribuyéndonos méritos que no nos corresponden, como hacía el experto de Sinek. A ver, todo esto suena profundamente inspirador en la teoría, vale. Pero dejadme aterrizarlo con una pregunta reflexiva que creo que es muy real para quienes nos escuchan. Dispara. Vivimos en una sociedad hiperconectada que constantemente nos empuja a tomar el atajo, a buscar el aplauso rápido y vacío en las redes sociales, a proyectar una imagen inmaculada de éxito sin esfuerzo y a ocultar sistemáticamente cualquier atisbo de debilidad o de fracaso. Tristemente es así, sí. Entonces, en medio de todo este ruido ensordecedor, ¿cómo podemos verdaderamente construir ese pacto personal del que habla Le Corre sin acabar completamente agotados mentalmente en el intento? Esto plantea una pregunta importante, porque es el gran dilema contemporáneo de nuestra generación. Pero la respuesta que destilan todas estas fuentes combinadas es sorprendentemente aliviadora, la verdad. ¿Ah, sí? A ver. Sí, el pacto personal no exige de nosotros que seamos sobrehumanos, infalibles o máquinas perfectas de productividad. Lo que exige pura y simplemente es honestidad. Honestidad pura y dura. Requiere tener la valentía de mirarnos al espejo cada mañana y notar esos pequeñísimos desvíos de 5 grados. Exige el coraje de corregir las cosas pequeñas y mundanas antes de que cristalicen, se sistematicen y se vuelvan la norma inaceptable en nuestra vida. O sea, no dejar que los pájaros hagan el nido. Exacto. En el fondo se trata de elegir cada día, no engañarse a uno mismo. Y de esta manera tan elegante, cerramos el círculo y volvemos al principio de todo, a esa idea central y rompedora de Simon Sinek, de la que partimos hoy. El genio, el verdadero genio que transforma la realidad a su alrededor, es el que admite el accidente, el que reconoce abiertamente a todos sus colaboradores y, sobre todo, el que tiene la inmensa seguridad en sí mismo de dejar que se vean las costuras de su obra. Exactamente, porque es que esas costuras no son un defecto de fábrica. No. Son en última instancia la verdadera historia. Son la estructura robusta que sostiene cualquier realidad que merezca la pena construir. Así es. Esos desvíos de 5 grados que nos advierte Danji que debemos vigilar son costuras. Los talleres mecánicos locales que fueron fatalmente ignorados en el fracaso estrepitoso de Michelin eran las costuras vitales del sistema. Totalmente. Las cientos y cientos de páginas manchadas de tinta con estudios de sombras y matemáticas de Da Vinci. Son costuras. Costuras totalmente invisibles cuando paseas por el museo, pero que son absolutamente fundamentales para sostener la magia de la pintura. Eso es. El experto se pasa la vida entera escondiendo sus costuras por miedo a parecer incompetente. El genio las expone, las estudia y las abraza, porque sabe a ciencia cierta que son el verdadero cimiento de la excelencia. ¡Qué maravilla! A fin de cuentas, y volviendo a la brillantez de Emerson, lo que hacemos habla tan sumamente alto que ninguna excusa, ningún filtro de Instagram o explicación pulida de un autodenominado experto podrá silenciarlo jamás. Es imposible silenciar la realidad. La verdadera cuestión, el reto que nos queda a todos nosotros a partir de hoy, es si seremos lo bastante honestos y valientes para coser bien esas costuras cuando nadie nos está mirando. Yo creo que con lo que nos tenemos que quedar es que la excelencia no es de ninguna manera la ausencia de esfuerzo, de sudor o de error. Para nada. Es la integración magistral y honesta de todo ese proceso caótico. Y con esa potentísima idea vamos a poner punto final a nuestro análisis a fondo de hoy. Pero, como siempre hacemos antes de despedirnos, queremos dejar flotando en el aire una última reflexión. Un último pensamiento. Sí, un hilo del que podéis seguir tirando a solas a partir de todo este universo que hemos explorado. Si, como hemos visto tan claramente hoy, nuestras acciones hablan por sí solas. Y si estas costuras, nuestros errores confesados, nuestros aliados invisibles y nuestros procesos más desordenados son verdaderamente el andamiaje real que sostiene nuestra vida profesional y personal, Vale. ¿qué pasaría si los mayores fracasos que hemos experimentado hasta ahora no se debieron en absoluto a una falta de talento o de capacidad, sino simplemente a que tuvimos demasiado miedo de dejar que alguien más viera nuestro proceso en bruto, sin terminar, vulnerable y lleno de imperfecciones? Es una pregunta que escuece bastante, pero que merece mucho la pena plantearse. Desde luego que sí. Ahí lo dejamos para que le deis una vuelta. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión analítica y hasta la próxima.